Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Amber y en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre un telar rectangular que es bastante más largo que el que usamos normalmente. Si te gusta mi contenido y te interesa estar al tanto de nuevos videos, por favor no te vayas sin suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo un próximo video. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a platicar sobre este telar rectangular. Es bastante más largo que el que usualmente tenemos en casa. Este es el que siempre utilizo para mis bufandas. Ya han visto videos donde he trabajado con él. Y como pueden ver, es prácticamente el doble de largo. Este telar rectangular tiene un largo de 60 centímetros. Como pueden ver, 60 centímetros. ¿Qué utilidad podemos darle a este tipo de telar y cuáles son algunas de sus ventajas? Pues realmente la ventaja más importante es que podemos realizar tejidos planos bastante más anchos. Podemos hacer bufandas más anchas, ponchos, suéteres, cobijas, mantas, tapetes, etc. Y también podemos aplicar todas las puntadas que usamos con nuestro telar estándar rectangular normal a este, pero les repito, con tejidos más anchos. Probablemente una de las desventajas de este tipo de telar es que es difícil transportarlo. Por ejemplo, si necesitamos utilizar este telar, lo metemos a nuestra mochila, bolsa, etcétera, lo que utilicemos para transportarlo. Si nosotros quisiéramos trabajar en otro lado, al lugar al que nos movemos, pues lo guardamos y ya. Pero este es un poco más complicado porque es difícil de transportar. Entonces, los labores que estamos haciendo, pues prácticamente los tendremos que hacer en casa. Si no tenemos un telar sin fino Super 8, que también sirve para hacer tejidos planos, podemos sustituirlo con este tipo de telar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el Super 8 nos permite hacer tejidos todavía más anchos. Como pueden ver, la distancia entre los postes es la misma que con el telar rectangular estándar, por lo tanto, podemos utilizar el mismo tipo de estambre, la misma medida me refiero, para que no quede calado. En un video anterior les expliqué cómo tejer una bufanda en puntada zigzag y justo por ese tipo de puntadas la bufanda se reduce muchísimo y queda muy delgada. Si ustedes quisieran hacer esa misma bufanda pero que no quede tan delgadita, hacerla en este tipo de telar es la opción. Además que nos permite jugar con el ancho. Por ejemplo, si lo comparamos con este, nosotros podemos tejer hasta aquí, hasta acá o todo el largo del telar. Este telar nunca lo he realizado justo porque para hacer los trabajos que se necesitan, que valga la pena, necesitas mucha cantidad de estambre y por el momento no lo he podido adquirir, pero en cuanto me sea posible que lo adquiera, haré algún proyecto, una cobija o una mantita, algún tapete. Estos clavitos de aquí los tuve que reponer porque como lo tuve guardado mucho tiempo, pues se me perdieron y ya no los encontré, pero eso es sencillo de arreglar. Y bueno, realmente esto es todo. Este video es bastante cortito, nada más quería enseñarles este tipo de telar por si no lo conocían. Espero que este video les haya gustado y si es así no duden en darle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Recuerden, yo soy Amber, los quiero muchísimo y les mando un gran abrazo. Chao.